Bueno, continuando un poco con esta clase en sí, quería recapitular un poco las etapas en las cuales ya, de alguna manera, ya fuimos desarrollando y ya estuvimos viendo. Actualmente nos vamos a encontrar en la etapa intermedia, en la tercera etapa que corresponde a esta metodología, que habla ya de la etapa de ideación, donde creamos justamente la mayor cantidad de posibilidades ante los retos que ya fuimos explorando y que fuimos definiendo. Entonces, la metodología en sí tiene 5 etapas. Ya pasamos por la primera etapa que corresponde a la empatía, a la importancia de empatizar. Luego pasamos por la definición, la etapa de definir, donde afinamos un poco más ese reto de exploración que lo identificamos justamente en la primera etapa. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente crear la mayor cantidad de posibilidades ante estos hallazgos que tuvimos como producto de la etapa de empatía y de la definición también. Entonces, vamos a iniciar oficialmente la tercera etapa de la metodología, que tiene que ver con la ideación o la etapa de idear. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Entonces, vamos por la tercera etapa de esta metodología, que corresponde a idear o la etapa de ideación, en la cual, como les dije, creamos la mayor cantidad de posibilidades. Ya definimos el reto, ya creamos una variedad de posibilidades y alternativas relacionadas a esto, ¿verdad? Buscando la solución ante ese reto identificado a partir de esa exploración que ya realizamos. Si yo me pongo en un punto actual en el cual me encuentro en la metodología, puedo decir que yo pasé por estas etapas ya, donde yo de alguna manera entendí el problema o el reto de exploración, me comprometí profundamente con el usuario haciendo justamente aquellas acciones que corresponden a sumergirnos, a justamente identificarnos con el usuario, realizar también esa experiencia yo como usuario, ¿verdad? Luego, encaminando también todo lo que se ha hecho alrededor del mundo relacionado con el reto, fuimos afinando un poco más y detectando ciertos puntos, ciertos casos de éxitos ya realizados. Y también encontramos otras inspiraciones externas, y luego ya llega el momento de justamente hacer fluir nuestras ideas. Entonces, nos encontramos actualmente en el proceso de hacer fluir nuestras ideas, o también nosotros lo identificamos como lanzarnos al vacío. Nosotros aquí generamos, como dije, la mayor cantidad de ideas. En este proceso se activa básicamente la creatividad que nosotros podemos tener para poder determinar o generar la mayor cantidad de posibilidades. Este es el proceso creativo de la metodología, donde nosotros vamos a enfocarnos a generar la mayor cantidad de ideas posibles para encontrar esa solución ideal a nuestro reto. Entonces, esta metodología en sí, esta etapa de ideación, sugiere 3 etapas fundamentales para poder realizarlo de una mejor manera. Recuerdan que en algún momento habíamos hablado de que muchos emprendedores, muchos empresarios y demás, realmente lo que hacían era iniciar sus procesos de desarrollo de emprendimientos a partir de esta etapa. Imagínense, dejamos 2 etapas muy importantes de lado, y por eso muchas veces las buenas ideas, como dicen, fracasan, ¿verdad? Porque justamente no tienen desarrollado lo fundamental, que es el estudio, la exploración de mi usuario objetivo, de definir justamente ciertas variables para que realmente mi oferta
ya sea producto o servicio, sea la ideal y la que realmente satisfaga a mi público objetivo. Entonces, ahora sí, luego de esa comprensión que hicimos y de todas esas principales etapas, vamos a poder desarrollar de una mejor manera la etapa de ideación, sugiriéndoles realizarlo dentro de estas tres etapas fundamentales, las cuales son, por un lado, el calentamiento, luego las reglas para la ideación y luego la selección de ideas. Y vamos a ir definiendo una a una para que lo puedan entender mejor. ¿Por qué el calentamiento? Ustedes saben que como todo, como normalmente, como un ejemplo claro, cuando vamos a hacer ejercicio, lo ideal y lo fundamental es primero calentar, ¿verdad? Estirar, hacer un calentamiento previo antes de realizar ese ejercicio. En este caso, lo mismo sería con nuestro cerebro, ¿verdad? Es fundamental realizar previamente ciertos ejercicios que nos permitan desarrollar el trabajo de una mejor manera. ¿Y por qué esto? Justamente posibles, para evitar esas relaciones que suele desarrollar en sí el cerebro en cuanto a una tendencia, que lo voy a fundamentar más adelante, pero básicamente nosotros tenemos que realizar unos previos ejercicios de calentamiento para poder enfocar mejor este proceso creativo que vamos a desarrollar con la mente. Entonces, encontrar otras posibilidades, cuestionar y pensar las cosas de una manera distinta antes de iniciar este proceso de ideación. Eso va a hacer que de alguna manera nuestro cerebro esté mucho más pendiente a desarrollar algo teniendo en cuenta más variables. Por eso es justamente sugerido realizar un proceso de calentamiento. ¿Y cómo se realiza este proceso de calentamiento? Con ejercicios básicos que hagan que el cerebro entre en un modo de calentamiento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un ejercicio práctico de lógica, ¿verdad? Yo tengo aquí un estacionamiento con unas numeraciones, identificaciones que probablemente tengan una relación o una secuencia. Si yo lo miro así, de esta manera, ¿qué número ustedes creen que corresponde a el espacio que está justamente ya reservado en el que está este auto amarillo? ¿Alguien me podría decir? 87, dice Carlos. Puede ser. A ver, Noelia, Eva o Belén. 87, profe. 87. Ok, bueno. Justamente, si nosotros miramos desde otras perspectivas que no son las comúnmente visualizadas, en este caso, lo más probable es que la persona no tenga en cuenta ciertos aspectos o decir, por ejemplo, que esto se lo puede mirar desde otra perspectiva y se tiene una mejor comprensión, ¿verdad? Entonces, muy bueno lo que dijeron y justamente es el número 87. Pero esto desarrollando un poco más la capacidad de atención, ¿verdad? Porque si era otra persona, como les digo, capaz por una tendencia relacional del cerebro y no querer de alguna manera esforzarse demasiado, aplicar gran esfuerzo en la resolución de esto, lo va a mirar de esta manera y capaz diga otro número, ¿verdad? Entonces, correcto lo que ustedes plantearon, 87, pero utilizando una perspectiva diferente. Otro ejemplo, acá tenemos dos teteras, la A y la B. Sabemos que la tetera A es capaz de almacenar 1 litro de agua. Entonces, en base a eso, ¿cuántos litros de agua ustedes creen que almacenaría esta tetera B que se encuentra al lado y que tiene otra estructura diferente en relación a la tetera A? A ver, ¿cuánto almacenaría esa tetera?
Recuerden, estos son ejercicios básicos de calentamiento nada más para que el cerebro entre en un modo ideación. A ver, Carlos, Noelia, Eva, Belén, a ver quién me puede decir cuánto creen que almacenaría en litros esta tetera 500 B. por ahí. 500. Yo creo que 500 sí. La misma capacidad, dice Carlos. A ver, Carlos, ¿por qué crees que almacenaría la misma capacidad? Porque tiene una dimensión diferente. La tetera más chica es más ancha, la otra es más angosta, pero más alta, pero tiene la misma, creo yo, la misma capacidad. Ya. Bueno. ¿Algún otro detalle que quieran mirar, un poco fijarse en cuanto a no solo el tamaño, sino ciertas características de esa tetera B? Fíjense ahí que su pico está mucho más bajo en O sea, relación que a la está hasta la tetera A. mitad. Sí, ¿Cómo? o sea que no, no es mucho más bajo, hasta la mitad exactamente. Entonces, por eso, por ende, yo creo que 500. 500, ok. Bueno, miremos entonces cuál es el resultado. Tenemos 500 y tenemos un litro. Y justamente 500. ¿Por qué? Por la ubicación justamente de este pico que se encuentra por debajo. Entonces, por más que la tetera en cuanto a forma sea mucho más grande, ¿verdad? Implica mucho el pico por el cual justamente sale el contenido líquido, ¿verdad? Entonces, justamente 500 litros, 500 ml son los que almacena esta tetera B. Por eso es muy importante realizar este tipo de actividades o ejercicios lógicos para justamente que el cerebro vaya captando ese tipo de detalles y que vaya realizando eh, esta lógica, ¿verdad? Que la vaya desarrollando. Porque puede que si yo no hago este tipo de acciones, yo tienda a relacionar justamente ciertos conceptos o ciertos criterios para hacerlo rápido o para justamente resolverlo lo antes posible. Entonces, por eso este tipo de ejercicio. Acá hay otro muy básico, pero que tiene que ver con una rapidez en la respuesta. El papá de María tiene 5 hijas, dice. Sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Y cuál sería el nombre de su quinta hija? María, María, María. María, correcto. Es netamente un juego de palabras que se desarrolla, pero igual, imagínense que el cerebro empieza a relacionar, correcto Paola, correcto Carlos también acertaron. Luis, una Fíjense, consulta, sí, discúlpame. La parte cognitiva tiene mucho que ver acá, ¿verdad que sí? bastante, bastante. Y voy a explicar en un slide eh, posterior el por qué. Ujú. Justamente, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro, en este caso, ante este tipo de etapas y este tipo de desarrollos? Tiene una tendencia a relacionar sin pensar más allá. Por eso, nuestro cerebro siempre a nivel cognitivo busca relacionar ciertos patrones. Nosotros en la vida diaria siempre desarrollamos una rutina, ¿verdad? Entonces esa rutina nosotros ya la vamos de alguna manera relacionando, ¿verdad? Ya nos vamos creando un hábito. Y justamente el cerebro, y es algo que es una tendencia, ¿verdad? eh, de alguna manera relaciona ciertos patrones de comportamiento, ciertos patrones y características que hacen que eso se vuelva rutinario o que de alguna manera se pueda desarrollar actividades con un menor esfuerzo quizás. Entonces, por lo tanto, puede pasar que se ignore información que justamente sea de valor. Por eso
es importante hacer una breve introducción a un previo calentamiento para evitar esa patronización o esa vinculación a a ciertas cuestiones que son más de tendencias relacionales. Entonces nosotros acá buscamos un proceso más creativo, un desarrollo en el cual nosotros de alguna manera nos estemos en un modo en el cual podamos captar mucha más información, muchos más aspectos, dejándonos llevar hacia otros factores que quizás son desconocidos o que salen justamente de esa situación relacional. Entonces, no sé si se entiende, ¿verdad? Nosotros lo que queremos con esta primera etapa de calentamiento dentro del modo de ideación es evitar esa tendencia relacional porque estamos buscando innovación, estamos buscando hallazgos que van más allá de lo que se puede ver. Entonces, evitemos la tendencia relacional y dejemos que el cerebro piense más allá a través de justamente estar con un modo de concentración un poco mayor hacia la creatividad. Entonces, hicimos ya el calentamiento, vamos por ciertas reglas para la ideación justamente, que son parámetros que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de desarrollar este proceso de ideación, ¿verdad? Después del calentamiento, independientemente de la técnica de ideación que nosotros vayamos a utilizar, es fundamental que se cuente con ciertas reglas para aprovechar mejor este proceso y las cuales se componen de 8, que son las que nosotros sugerimos dentro de este proceso para lograr una ideación más exitosa. Lo primero, aplazar el juicio. Es fundamental que dentro ya sea del equipo o la persona que justamente está desarrollando este reto de innovación, principalmente si lo hace de una manera, o sea que si lo hace solo, va a buscar también una comparación con sugerencias a otras personas. Normalmente no se desarrolla solo esto, ¿verdad? Se va comparando también, se pide sugerencias, se piden comentarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que, primero que nada, tener en cuenta es que no tenemos que juzgar ciertas ideas que se puedan presentar. Si nosotros no logramos aplazar el juicio, los demás, ya sea si participamos dentro de un equipo, los demás compañeros se pueden sentir juzgados, por lo que se puede quizás omitir ciertas ideas que sí pueden ser potenciales. Entonces, por miedo a ese prejuicio que alguien pueda hacer ante nuestras ideas, nosotros a veces omitimos aquellas que pueden ser realmente interesantes o que puedan ser buenas ideas. Y aquí también hay un recordatorio, no hay ideas buenas ni malas, solo ideas. Depende del contexto, depende del momento en el cual yo lo voy a utilizar. Una idea es una idea que puede ser buena, que en realidad es una idea que se puede desarrollar dependiendo del momento, ¿verdad? Entonces no hay buenas ni malas ideas, sino ideas. Tengan en cuenta que es importante que nosotros no prejuzguemos esas ideas. Ya va a llegar un momento en el cual se va a decidir o se va a justamente seleccionar las mejores ideas. Pero eso no quiere decir que una idea sea mala. Quizás este momento, en base a ciertos parámetros, puede que no cuente con eh, la aceptación necesaria nada más, pero es una cuestión de momento. Entonces, sepan que debemos aplazar el juicio y no prejuzgar ideas, ya sea que si estamos en un equipo, no prejuzgar las ideas de los demás compañeros y dejar que fluya este proceso de ideación. Cuanto más cantidad, más ideas, es mucho mejor para poder luego hacer una evaluación. Segundo, volumen en vez de calidad. Este es el principio más importante porque nosotros buscamos una cantidad de ideas. Más adelante nos vamos a preocupar en definir ciertos parámetros, como les dije, para poder priorizar y seleccionar las ideas. Pero en este momento hay que enfocarnos en generar la mayor cantidad de ideas que nosotros podamos desarrollar en este proceso creativo. Tercera regla, una conversación a la vez. Si estamos dentro de un equipo de innovación, en este proceso de ideación es importante que todo el equipo esté centrado en una misma conversación, que se tenga una atención acerca de
lo que está explayando la persona a la que le toque en ese momento desarrollar sus ideas o comentar y sugerir sus ideas para no dispersarnos. Y de alguna manera sí vamos enfocándonos todos hacia una potencial solución. Porque si yo también estoy prestando atención y no estoy disperso, si estoy prestando atención ante esto, yo puedo también eh, de por ahí ir teniendo otras ideas a partir de la idea que el compañero está diciendo, que está exponiendo, que también es una regla que justamente vamos a desarrollar más adelante. Entonces, una conversación a la vez, a fin de que nosotros no estemos dispersos y estemos todos centrados en el mismo proceso, en el mismo objetivo y estar justamente valorando también el desarrollo de las ideas de los demás miembros del equipo. Luego, regla 4, ser visual. Representar de una manera rápida con recursos gráficos las ideas a manera de justamente optimizar el tiempo y que se capte de una mejor manera. Qué sé yo, yo dibujo en un papelito algo que relacione a la idea que yo tengo, qué sé yo. Eh, mi solución planteada o mi idea planteada es un sistema, entonces dibujo una computadora o algo así. Lo hago visual para que sea una captación más rápida y después ya voy a desarrollarlo eso de una mejor manera en una siguiente etapa. Entonces, ser visual es una de las reglas también para la ideación, a manera de optimizar el tiempo y que seamos también creativos. Regla 5, titular la idea. Siempre a manera de tener una identidad de cada idea, es importante nombrarla sin tanta descripción y con el objetivo de siempre optimizar el tiempo, como decimos, ¿verdad? Sintetizar esa idea a través de una idea principal que la denomine, que la represente, ¿verdad? Si mi idea es desarrollar un software, bueno, software, le pongo, ¿verdad? Desarrollar un sistema, sistema. Luego va a haber tiempo para poder desarrollarla a una mayor escala, pero lo que buscamos es también acá la cantidad y optimizar el tiempo. Por ello, sinteticemos esa idea con justamente una denominación principal ante esa idea. Regla 6. Construir sobre las ideas de los demás. Esto es lo que justamente estaba hablando, que va relacionado a una conversación a la vez. Es fundamental que nosotros, en vez de estar juzgando las ideas de los otros compañeros, pensemos en generar otras ideas a partir de eso que él está fundamentando. Puede ser un puntapié inicial para una mejor solución que podamos pensar nosotros o que le complemente de alguna manera. Si yo pienso, si hay un compañero, y por dar un ejemplo, estamos haciendo un proceso de ideación, él tiene la idea de desarrollar un sistema, bueno, me parece interesante, ¿y por qué no en vez de un sistema no es una aplicación? Bueno, entonces ahí yo construyo una idea sobre otra idea, pienso en una aplicación porque quizás es algo que puede optimizar el tiempo, que puede ser más práctico, que todas las personas tienen un celular, un sistema quizás necesites una computadora, entonces pienso en la factibilidad, pero ¿qué pasó? Yo construí a partir de la idea de mi otro compañero, de otro miembro del equipo. Entonces, construir sobre las ideas de los demás es una regla también dentro de la etapa de ideación que puede ser válida. Regla 7, estar enfocado. Es necesario que el equipo justamente conozca perfectamente cuál es el reto que nosotros definimos ya en la etapa de justamente de empatía, lo definimos, ¿verdad? Y saber eso y tener en cuenta ciertos detalles acerca de lo que estamos realizando en este proceso de ideación. Conocer perfectamente el reto alrededor del cual nosotros estamos realizando este proceso de ideación. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el propósito de este proceso de ideación a partir del reto definido en la etapa de empatía? Siempre estar enfocados. Para que el señor Carlos Emilio Barreto vuelva a reincorporarse como agente especial de la CENAP. Entonces, por último, fomentar las ideas locas. Y esto es fundamental también. No importa qué tan locas, irrelevantes o distintas
sean. Nosotros tenemos que fomentar aquellas ideas que rompan los esquemas, que muestren un valor diferente desde otra perspectiva y que pueda ser un valor agregado que me diferencie de los demás. Por eso siempre en innovación hablamos de ideas locas. Y si esto lo desarrollo así, y si esto tal cosa, entonces fomentemos también las ideas locas, que no se hayan desarrollado aún y que puedan romper ese esquema, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar como un valor agregado dentro de nuestra oferta de producto o servicio. Esas son las 8 reglas básicas que nosotros sugerimos para un mejor proceso de ideación. Tener en cuenta eso nos ayudaría a optimizar tanto los tiempos como el producto de esta etapa de ideación. Luego ya vamos a la etapa de selección de ideas. Y este es el momento más difícil del equipo, donde justamente tenemos que seleccionar entre tantas ideas que tenemos y es el momento en el cual nos hacemos varias preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para seleccionar una entre tantas ideas? ¿Cuál es la idea que realmente debe continuar? ¿Cuál sería la mejor idea o cómo compara una idea con otra? Sí, justamente son muy diferentes. Este camino corresponde justamente a tener en cuenta ciertos factores que quizás estén involucrados dentro de este proceso, ¿verdad? Por un lado está la incertidumbre siempre, ¿verdad? Varios hechos pueden ser desconocidos, como saber cuál sería la idea que funcionaría mejor, ¿verdad? Por otro lado, la complejidad, hay muchos factores interrelacionados, puede ser que una idea vaya muy bien con otra. Estos son varios factores que se involucran a la hora de seleccionar la idea que correspondería a la siguiente etapa, ¿verdad? Problemas interpersonales, es necesario pensar, muchas veces pensamos cómo reaccionarían los otros miembros del grupo si seleccionamos una idea en vez de la otra, que fue justamente propuesta por tal persona. Entonces, son factores involucrados, ¿verdad? Para esto, para evitar justamente esto, nosotros recomendamos que en este proceso utilicemos un tipo de selección tanto intuitiva como colectiva. Y es un método más común o comúnmente utilizado, ¿verdad? Es aquí porque el equipo acumuló quizás muchas, dentro de esta etapa, muchas emociones transcurrido desde el inicio del reto, quizás, y esta memoria emocional que se desarrolla es fruto de todo el trabajo que investigamos, nosotros nos apegamos de repente a ciertas cosas, y por ello, ¿verdad? Se cree que es mejor desarrollar una selección mucho más intuitiva y colectiva para seleccionarlo de manera democrática también. Entonces, sugerimos la herramienta denominada multivoting, que justamente tiene una estructura también sugerida para poder seleccionar las ideas. A cada miembro del equipo vamos a entregar una cantidad de puntos X, ¿verdad? Conforme a las opciones que hayan o de acuerdo a la escala que cada uno crea conveniente, ¿verdad? Entonces, cada miembro de este equipo va a tener a disposición la misma cantidad de puntos y esos miembros van a asignar los puntos que consideren necesarios a una opción, a varias opciones, a cualquiera de las ideas que estén disponibles. Entonces, vamos a hacer ahí una ponderación, cada miembro del equipo, a la cantidad de ideas que correspondan, así es una sola idea, ya depende de cada uno determinar cuántos puntos va a entregar a cada idea, ¿verdad? La opción con mayor cantidad de ideas posterior a esto, con mayor cantidad de puntos, perdón, va a ser la seleccionada. Y si de por ahí existen opciones con igual cantidad de puntos, se va a repetir este proceso solamente ya con esas opciones finalistas. Entonces logramos aquí una selección mucho más diplomática para evitar esos factores de incertidumbre o de subjetividad quizás que existan por la selección de X ideas. Entonces lo que yo hago aquí es democráticamente definir de manera equilibrada una cantidad de puntos y de igual cantidad a cada persona
y cada persona se encarga de asignar como le parezca, ¿verdad? Teniendo en cuenta sus propios criterios a cada idea y ahí vamos a hacer una suma y elegimos la mejor idea. Básicamente sería algo así, ¿verdad? Nosotros, si lo representamos de manera visual a las ideas, ¿verdad? Vamos poniéndole puntos, ahí vamos asignándole, y luego al sumar encontramos la mejor idea. Y esta idea seleccionada, la idea ganadora, es la que pasaría a la siguiente etapa, que sería la etapa ya de prototipado o de prototipar, donde vamos a hacer tangible esta idea. Eso es básicamente lo que corresponde a nuestra tercera etapa dentro de la metodología, que es la etapa de ideación. Esta etapa también tiene su ejercicio dentro de la plataforma, justamente ya desarrollando el proceso de ideación, el proceso creativo, con estas herramientas, con esta estructura sugerida, para luego pasar a la etapa de prototipado. Ustedes tienen disponible también el material en la plataforma, ustedes tienen también este material en PDF que yo le voy pasando en el grupo, y lo que quiero es que vayan desarrollando esas tareas y me las vayan pasando para que yo pueda darle una retroalimentación a tiempo y que podamos ajustar ciertas cuestiones. Pero sugerimos nuevamente que tengan en cuenta estas estructuras que hacen que se comprenda o se optimice este proceso de ideación. Entonces, la creatividad es fundamental en esta etapa, y estas reglas de justamente de ideación que les pueden ayudar a tener una mejor comprensión y un proceso de ideación mucho más óptimo y mucho más pensado, ¿verdad? Dejemos esa tendencia relacional del cerebro, como dije, ¿verdad? Y vayamos hacia una exploración mucho más allá de lo que se ve. Básicamente esto corresponde a lo que sería la etapa de ideación. Ustedes tienen disponible la plataforma, tienen disponible nuestro grupo donde me pueden hacer las consultas que crean necesarias. Yo estoy a disposición. Lo que quería saber es ahora si tienen algún tipo de consulta que quieran desarrollar o que quieran consultarme para luego dar por terminado eh, con la clase el día de hoy. ¿Se entendió? Súper bien, súper bien, súper bien. Muchas gracias. Qué bueno, genial. Entonces, Belén. Bueno, entonces seguimos cualquier cosa en nuestro grupo. Yo activé el micrófono. Activé mi micrófono. Seguimos cualquier cosa por el grupo. Ustedes tienen a disposición eso, me consultan cualquier cosa. Y vamos a continuar. Ya nos falta poquísimo, pero lo que yo quiero es ir viendo sus ejercicios eh, para poder tener un panorama de cómo les está yendo, ahora si están desarrollando conforme a lo que expresa la metodología también. Tengo una consulta, profe. Sí, Usted Paola. habló, ¿verdad? Que el cerebro tiene una forma cognitiva de pensar y cómo nosotros vamos guiando ese pensamiento, por ejemplo, a lo que nosotros queremos poner, por ejemplo. La idea, cómo guiamos para que nos siga ese pensamiento cognitivo de cómo se conjeturan las cosas, por ejemplo. O no hay ningún tipo de método que se pueda utilizar. En realidad, justamente esta estructura que está ahí sugerida con ciertas reglas y demás hace que nosotros tengamos en cuenta esos parámetros para tener una mejor etapa de ideación. No podríamos asegurar a ciencia cierta que lo vamos a desarrollar a un 100%, ¿verdad? Normalmente está muy expuesto también, aparte de la capacidad cognitiva, está muy expuesto también la situación en ese momento en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Si estamos motivados, si realmente estamos enfocados. Entonces, toda es una sugerencia. Evidentemente, ya va a depender de ese momento en el cual realmente nosotros asumamos ese compromiso de desarrollar esa etapa de ideación. Lo que nosotros sugerimos acá es justamente, si uno lo ve de antemano, si tiene en cuenta estos factores, quizás el cerebro actúe de una mejor manera, ¿verdad? Y no tenga esa tendencia relacional. Si yo de entrada ya te digo, mira más allá de lo que puedas ver,
Tené en cuenta ese aspecto, tené en cuenta estas reglas. Hacer este calentamiento, yo creo que el cerebro va a estar mucho más abierto a pensar de una manera diferente. Entonces, no te aseguro que pueda ser esa etapa la mejor etapa creativa, pero de alguna manera con esto el cerebro quizás se motive mucho más y lo pueda hacer de una mejor manera. Por eso es importante tener en cuenta esas reglas y esas etapas para optimizar este proceso. No sé si se Entiendo, entiende. profe. Sí, entiendo, entiendo. Muchas Correcto. gracias. Bueno, entonces seguimos. La próxima clase sería el jueves, una clase presencial. Así que yo les mando este documento otra vez por la plataforma y también por el grupo. Cualquier cosa me consultan y que tengan un buen resto de día. Seguimos en contacto. Gracias por su tiempo.